Muy buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos a la casa de Dios y al tiempo de la meditación de la Santa Palabra. Como todos ya sabemos, por una parte estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, que con toda confianza puede ser llamado también los Hechos o la obra del Espíritu Santo. Pero hoy conmemoramos el milagro más grande registrado en la historia, el milagro que tiene que ver directamente con nuestra esperanza y por lo cual nosotros estamos aquí y por lo cual muchos hemos entregado nuestra vida, nuestra existencia para una misión en específico. Me refiero a la obra de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo en el cristianismo apostólico era el tema medular del Evangelio. De hecho, era el mayor énfasis que se hacía en la proclamación del mensaje apostólico. Sin embargo, en nuestros días se ha hecho a un lado el mensaje de la resurrección, o se predica de manera muy inconsciente, se recibe de manera muy ligera, y es a veces incluso extraño que un miembro de iglesia tenga conciencia plena de lo que significa la resurrección de los muertos en relación a la resurrección de Jesús el Nazareno. Yo sí quiero señalar que la muerte de Jesús es la consumación de la redención para el perdón de los pecados, pero la muerte de Cristo, su expiación, no tendría ningún valor, no tendría ningún sentido si Jesús de Nazaret no hubiese resucitado al tercer día de entre los muertos. Y hoy lo que quiero es conjugar los dos asuntos. Por una parte vamos a seguir en el libro de los Hechos, pero vamos a estudiar, porque esto es realmente más un estudio, vamos a estudiar la resurrección de Cristo en el registro de los Hechos de los Apóstoles. Es decir, de manera temática, vamos a abordar el tema de la resurrección de Cristo. Esto a partir de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a hacer una oración para pedirle a Dios de su dirección. Padre, yo te quiero dar las gracias porque me permites compartir tu santa palabra. La responsabilidad, Señor, de hablar de la resurrección de Cristo es grande porque es la mayor esperanza que tú nos has dado, Señor. Te pido por los hermanos y las hermanas aquí reunidos y te pido por aquellos que tal vez no tienen conciencia plena de lo que ocurrió hace 2000 años en la tumba en la cual tu Hijo entró. Sabemos que Él se levantó por el poder de tu Santo Espíritu, Señor, y rogamos que hoy nos edifiques, que hoy alimentes a tu iglesia y nos permitas valorar más a Jesús, tu Santo Hijo. Te lo pedimos por sus méritos. Amén. La resurrección de Cristo en el registro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos no solamente coloca la lupa sobre la persona y obra del Espíritu Santo, que claro está, el Evangelio de Lucas y los Hechos ponen un énfasis muy marcado sobre la persona y obra del Espíritu Santo. Sin embargo, Hechos, a diferencia de los Evangelios, también nos muestra un contraste. Si en los Evangelios se nos habla de la muerte y humillación de Cristo, en el libro de los Hechos se enfatiza mucho la resurrección y la exaltación de Cristo Jesús. Es decir, el Evangelio de Lucas, por poner un ejemplo, narra desde la encarnación hasta la resurrección, pero obviamente la resurrección solo abarca un porcentaje muy pequeño. El énfasis de los Evangelios recae sobre la humillación del Mesías. Mientras que el libro de los Hechos, aunque sí habla de la muerte vicaria de nuestro Señor, enfatiza mucho más el evento de la resurrección. Y por eso el día de hoy vamos a platicar un poco sobre la resurrección de Cristo en el registro de los Hechos de los Apóstoles. Para esto quisiera leer un pasaje con ustedes
a manera de introducción en Hechos capítulo 4, versículo 33, por favor. 4:33. Dice el texto de la siguiente manera, juntos: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Cuando hablamos de la resurrección de Jesús en el libro de los Hechos, yo quisiera dar un esquema de los puntos más relevantes sobre lo que los apóstoles registran en Hechos sobre la resurrección de Jesús. Y en primer lugar, lo que quiero enfatizar sobre la resurrección de Cristo, punto número 1, es la resurrección de Cristo en el mensaje apostólico. La resurrección de Cristo en el mensaje apostólico. Este es el primer punto sobre el cual yo quiero que platiquemos. Fíjese que cuando leemos Hechos, vamos a encontrar sermones hermosos en el libro de los Hechos. El primer sermón registrado en Hechos aparece en el capítulo 2, que de hecho no tiene mucho, lo acabamos de estudiar. Si usted recuerda, Pedro se levantó y Pedro responde a la pregunta: ¿qué ocurrió en Pentecostés? Y él explica que lo que ocurrió en Pentecostés es el cumplimiento de una profecía, Joel capítulo 2. Pero lo que ocurrió en Pentecostés, en palabras más, palabras menos, es evidencia de que Cristo Jesús resucitó y que Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Es decir, el énfasis de la predicación de Pedro fue la resurrección. Si usted analiza el mensaje de Pedro, un gran porcentaje recae sobre la resurrección de Jesús. Sí menciona la crucifixión, pero la crucifixión era un hecho histórico para todos los oyentes. La gran mayoría sabía que Jesús el Nazareno había sido crucificado. Pero lo que Pedro enfatiza es que Cristo, el hombre Jesús, resucitó de entre los muertos y ha sido exaltado en su naturaleza al punto de que Dios lo hizo Señor. Si usted analiza todos los sermones de Hechos, el de Esteban, los sermones de Felipe, los sermones de Pablo, usted va a encontrar lo mismo, que el énfasis de la predicación apostólica siempre fue la resurrección. Y esto debe llamarnos la atención porque en el cristianismo de nuestros días, aunque se enfatiza mucho la crucifixión y la muerte expiatoria de Cristo, lo cual no está mal, creo que sí se ignora mucho el predicar en el mensaje evangélico la importancia de la resurrección. Hay hermanos que incluso ignoran tanto la resurrección que no saben si Cristo resucitó con cuerpo o resucitó con un espíritu. Hay hermanos que ignoran tanto el asunto de la resurrección que no saben si en el cielo o en la eternidad vamos a morar con este mismo cuerpo o vamos a ser espectros flotantes. ¿Se entiende? Y esto ocurre precisamente por ignorar uno de los puntos más enfáticos del mensaje apostólico, sino que el más enfático, la resurrección de Cristo Jesús. Inciso A, como lo he dicho, la resurrección de Cristo en el mensaje de los apóstoles es el énfasis del mensaje apostólico. Ni siquiera quisiera leer los sermones de Hechos en este momento porque no me va a dar tiempo, pero basta con que usted se lleve la cosquilla de examinar los sermones de Hechos y darse cuenta que el énfasis del mensaje era la resurrección. Solo leamos a Pedro un poquito, capítulo 2, por favor. Versículo 22, lo leímos hace unas semanas. 2:22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Noten que sí se menciona la crucifixión. El perdón de los pecados, la expiación, es muy importante en el mensaje apostólico.
El mensaje de la cruz es estandarte del mensaje. Pero quiero que vea usted lo que dice el verso 24 en adelante. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. A Pedro le interesa explicar también la resurrección y de hecho presenta una defensa sobre la resurrección a partir de las profecías del Antiguo Testamento con la finalidad de que el mensaje de la resurrección de Cristo provoque el arrepentimiento de los oyentes. Versículo 25, él cita a David y dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, que en el pensamiento hebreo, Hades es el equivalente a Seol, que es simplemente el poder de la muerte o el estado de muerte, es decir, no dejarás mi alma en la muerte, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Pedro predica sobre esta profecía de David y les dice, miren, David dijo esto, pero David murió y está enterrado entre nosotros hasta el día de hoy. Así que esto es en referencia a la resurrección de Cristo. Versículo 31, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Y así empezó a explicar la resurrección al punto del verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, noten lo que dice, Dios le ha hecho. Noten eso, Dios lo hizo. En el momento de la resurrección a Cristo Dios lo exalta, lo hace Señor. Pregunto, ¿no era ya Señor desde la eternidad? Sí, pero en calidad de hombre Él llegó a ser Señor en el momento de la resurrección. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Si usted examina los sermones de Pablo, ¿sí recuerda por qué a Pablo lo encarcelaron varias veces? ¿O por qué los judíos lo tomaban y lo cuestionaban? ¿Sí se acuerda por qué? Por el mensaje de la resurrección. Inciso B, aparte de que es el énfasis del mensaje apostólico, en Hechos vamos a encontrar que el mensaje de la resurrección fue la causa principal de persecución. Fue la causa principal de persecución. ¿En qué momento los judíos decidieron matar a Esteban? ¿Alguien recuerda? Cuando él empezó a predicar, hubo un punto en su mensaje en el cual los judíos dijeron, ya no aguantamos más, hay que matarlo. Cuando Esteban dijo, veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Él está hablando de la resurrección de Cristo y su exaltación a la diestra del Padre. Pero quiero que vea un versículo simplemente para que note que en el capítulo 4, verso 2 al 3, se enfatiza con muchos otros pasajes que la causa de la persecución a los apóstoles y a los primeros cristianos fue el mensaje de la resurrección. Note lo que dice, por favor, el 1 del capítulo 4 en adelante. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, juntos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. De hecho, a Pablo, cuando se le lleva a juicio ante el Sanedrín y el sumo sacerdote, él se da cuenta que lo están enjuiciando precisamente porque él tiene esperanza de que hay resurrección. Bueno, entonces, en ese sentido, me gustaría que usted considere que cuando usted comparte el mensaje del Evangelio, debe detenerse mucho a explicar la resurrección de Cristo, porque esa es la esperanza. Ningún sentido tiene hablar del perdón de los pecados si usted ya no va a volver a vivir, ¿se entiende? Ningún sentido tiene que alguien le diga, entrégate a Jesús, si usted va a morir y va a dejar de existir. Es decir, que si no hay resurrección de muertos y si Cristo no resucitó, pues comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Entonces la resurrección de Cristo es el énfasis del mensaje en Hechos y es la causa principal de persecución.
Punto número 2. En Hechos, Lucas, el autor del libro, también nos habla de las pruebas innegables, enfatizo, las pruebas innegables de que Cristo resucitó. O sea, en la Biblia sí encontramos pruebas irrefutables de que Jesús el Nazareno de verdad resucitó de entre los muertos. Y antes de que examinemos los pasajes de Hechos, sí me gustaría preguntar, y no es necesario que usted responda, ¿tiene usted en su mente alguna evidencia bíblica de que Cristo de veras resucitó? Porque a lo largo de la historia del cristianismo se han levantado personas que niegan la resurrección de Cristo y han llegado a ciertas teorías que no tienen ningún fundamento, como que Cristo realmente no murió en la cruz. Casi muere, fue masacrado, pero no murió. Quedó como medio muerto, pero no murió. Y al tercer día se levantó, o más bien empezó a caminar y visitó a sus apóstoles y lo vieron bien, lo vieron mejor. Esa no es la verdad que tenemos en el Nuevo Testamento. Él verdaderamente murió. Otros creen que Cristo simplemente apareció como un holograma o como un espíritu. Pero el mismo Evangelio de Lucas dice: tóquenme, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Algunos otros inventaron que los discípulos se robaron el cuerpo e inventaron que Jesús había resucitado. Pero yo quiero hablarles de algunas pruebas antes de ir a Hechos y a las pruebas que registra Hechos. Una de las pruebas que yo creo es interesante es que cuando los apóstoles entran a la tumba, no hay cuerpo. ¿Se entiende? No hay cuerpo. Y no hay nadie que pudiera evidenciar un cuerpo, el cuerpo de Jesús, para negar la resurrección. La otra es que los lienzos, ¿sí los recuerda?, con la cual vendaron a Jesús de Nazaret, estaban impregnados de especias aromáticas que en un inicio compraron las mujeres, María Magdalena y las otras. Hicieron un gran sacrificio porque económicamente eso era muy costoso, pero fueron apoyadas después por un hombre del Sanedrín llamado José de Arimatea y Nicodemo, ¿sí lo recuerdan?, quienes contribuyeron con más especias aromáticas para empapar los lienzos y así enterrar el cuerpo de Jesús. Si alguien hubiese robado el cuerpo de Jesús, sería muy insensato ese ladrón si no se hubiese llevado ¿qué? Los lienzos con las especias aromáticas. Otra cuestión que prueba la resurrección de Cristo es que Juan registra que encontraron el sudario de Jesús, la manta que estaba sobre su rostro, envuelta, bien doblada en un lugar aparte. ¿Sí lo recuerda? Y esta es una señal que tiene que ver con un concepto hebreo. Cuando el amo de la casa se sentaba a comer, los esclavos preparaban la comida y le dejaban una mantilla para poderse limpiar, ¿se entiende? La barba, los dedos, la boca, porque su amo estaba comiendo. Sin embargo, el esclavo tenía que salir de la presencia del amo y dejar que el amo comiera a gusto. Si el amo se percataba de que, no sé, tenía que moverse de ahí o tenía alguna otra necesidad, si él aún no terminaba de comer, lo que él hacía era doblar esa mantilla, esa servilleta, y dejarla en la mesa. El esclavo miraba la servilleta bien doblada y decía: el amo va a regresar a comer, aún no es momento de recoger la comida, ¿se entiende? Pero cuando el amo ya terminaba y ya no quería comer más, agarraba la servilleta y la hacía bolita o la dejaba toda enrollada de una manera enredada, y con eso le daba a entender que era momento de recoger la comida. Cuando Jesús resucita de entre los muertos, Él deja ese sudario bien dobladito, dando un mensaje de que volverá, ¿se entiende?, de que hay resurrección y de que Él regresará. Si bien en la cruz Él dijo consumado es, en relación a nuestros pecados y a nuestra justificación, Él ha vuelto de entre los muertos y también ese sudario es una evidencia. Pero bueno, vamos a las evidencias que coloca Hechos, ¿no? Inciso A, Hechos da una primera evidencia que es el tiempo de su aparición. Repito, el tiempo de su aparición. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús entre sus discípulos después de que resucitó? 40 días. ¿Es mucho o es poco? Yo creo que es mucho. O sea, pudiéramos pensar que empezaron a alucinar los discípulos por el dolor y por las emociones que estaban a flor de piel.
Pero ya si son 40 días conviviendo con el Jesús post-mortem, es decir, el Jesús resucitado, eso significa que realmente resucitó de entre los muertos. Quiero que vea Hechos 1:3, por favor. Dice el versículo así: a quienes también, después de haber padecido juntos, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. La primera evidencia que presenta Hechos es el tiempo. Es decir, fueron 40 días, no fue un día, no fueron 2 días. Durante 40 días el Jesús resucitado comió, bebió, fue tocado por los discípulos, enseñó la palabra y estuvo entre ellos como un hombre exaltado y glorificado. Repito, no fue un día, fueron 40 días. Y ese es el mismo argumento que utiliza Pablo cuando le predica a los gentiles y les dice: y los testigos de la resurrección estuvieron muchos días con el Jesús resucitado. Y recuerde que las pruebas indubitables o irrefutables que dice Hechos se presentan en los evangelios. Una de ellas fue: tóquenme. ¿Lo tocaron? ¿Y qué dijo? Miren, un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. ¿Seguía siendo un ser humano o no? Seguía siendo un ser humano. Otra prueba irrefutable es cuando Él les dice: ¿tienen algo de comer? ¿Y qué le dijeron? Tenemos unos peces y tenemos un panal de miel. ¿Y qué hizo con ellos? Comió con ellos. Pregunto, ¿quién come? Un ser humano, ¿se entiende? ¿Lo pudieron tocar? Lo pudieron tocar, lo escucharon. Es decir, una evidencia es el tiempo de su aparición. Fueron 40 días. Inciso B, otra prueba que presenta Hechos, tiene que ver con los testigos de la resurrección. Mire, si yo le digo en esta mañana que Jesús se me apareció en carne y hueso y que desayunó conmigo hoy en mi casa a las 8 de la mañana, yo le quiero preguntar, ¿usted me creería? ¿Cómo ve? Si el hermano Carlos le dice: yo hace ratito desayuné con Jesús a las 9, me apareció resucitado, ¿en verdad? Comimos juntos, Gretita hizo unos huevitos con jamón y estuvimos muy a gusto en la casa. Y bueno, me apuré porque yo sabía que tenía el culto. ¿Me creería usted? ¿Qué diría? El hermano Carlos anda mal, ¿no? Algo está tomando. Bueno, pero si el hermano Carlos, juntamente con 499 personas, cuerdas de diferentes contextos, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, se acercan a usted y le dicen: todos nosotros hemos estado con Jesús resucitado, comimos con Él, desayunamos con Él, ellos lo tocaron, yo lo toqué, escuchamos su voz, es más, nos dio muchas enseñanzas acerca del reino durante 40 días, ¿usted lo creería? Mire, de hecho, en eso consiste la revelación bíblica. Cuando Dios se le revela a Moisés, nadie le cree a Moisés a menos de que Dios se revele en presencia de todo el pueblo en el Sinaí, ¿o no? Nadie le creía a Jesús, o a María Magdalena más bien, a menos de que Jesús se le apareciera a un buen grupo de personas. ¿Se entiende la idea? Y la evidencia de la resurrección es importante en referencia a los testigos porque mire, ¿cuál era la condición de esos testigos? No estamos hablando de personas que siempre tenían la iniciativa de defender a Jesús. La mayoría de estos 500 hermanos eran testigos que reflejan que realmente Él resucitó. Vea conmigo la primera carta a los Corintios 15. Y yo quiero que piense en ello, porque mire, imagínense no solamente que somos 500 testigos de la resurrección que comimos y bebimos con Él después de que resucitó, sino que ahí está un testigo que era uno de los peorcitos, que negaba al Señor, que no quería nada con el Señor, que se quejaba del Señor y sus discípulos, y ahora defiende a Jesús que ha resucitado y está dispuesto a dar la vida por Jesús. Pregunto, ¿eso no es extraño? Eso es muy extraño. Quiero que vea primero a los Corintios 15, porque no solamente la evidencia son los testigos, sino la naturaleza y la condición de esos testigos. Vea el capítulo 15, por favor. Versículo 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Enfatiza algo más sobre la muerte de Jesús? Vuelvo a reiterar, el énfasis del mensaje apostólico fue la
resurrección, no la crucifixión. Vean el verso 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora quiero que note la lista de los testigos, verso 5, y que apareció a Cefas. ¿Sí sabe quién fue Cefas? ¿Quién fue? Pedro. Ahora, Pedro, cuando caminó con Jesús como discípulo, era un buen discípulo, ¿cierto? Yo creo que nadie daba un peso por Pedro, más que Jesús. Él daba todo por Pedro. Pero mire, cuando Cristo estaba a punto de ir a la cruz, ¿qué hizo Pedro? Se acobardó, lo negó, porque estimó su vida como algo preciado. Y preguntó, ¿es algo normal en el hombre o no? O sea, no tan fácil daríamos la vida por un amigo, seamos honestos, porque si tenemos una esperanza que solo se limita a esta esfera temporal, diríamos, pues será muy mi amigo, pero vida solo hay una, ¿no? Y Pedro decidió negarlo y escapó de las garras de la muerte. Y entonces Cefas, que se presenta aquí como el primer testigo de la resurrección, aunque honestamente el primer testigo fue María Magdalena, pero no la coloca en la lista, porque las mujeres en aquellos días no tenían la validez para ser testigos en la región de Medio Oriente y en parte de Asia. Y Pablo no es que sea machista, pero Pablo se quiere ahorrar el debate, ¿se entiende? Y entonces coloca a Cefas como el primer testigo. Lo que está diciendo es, miren, quien negó a Jesús 3 veces, él fue testigo de la resurrección, y lo conocen, porque Cefas ha predicado entre ustedes, los corintios. Cefas lo negó, el gallo cantó, y Cefas incluso se rehusó a estar con Jesús en el momento de su crucifixión. Pero él, que lo negó, es testigo de la resurrección, y él está dando la vida por él. Sigue diciendo, después le apareció a los 12, ¿sí lo nota? A Cefas, y después a los 12, los que huyeron en el momento más crucial de Cristo en su crucifixión y lo abandonaron como ovejas llenas de cobardía, son precisamente también testigos de la resurrección. Después dice el verso 6, todos juntos, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, no uno por uno, sino se les apareció a todos juntos, comió con ellos, lo tocaron, platicaron con él, escucharon su voz. Ahora, no es una cuestión de un delirio de los 12, se le apareció a más de 500 hermanos, es lo que dice el texto. Dice el texto después, de los cuales muchos viven todavía y otros ya duermen. Versículo 7, después apareció a Jacobo. ¿Sabe por qué es importante mencionar a Jacobo como testigo de la resurrección? Porque este Jacobo no es el hermano de Juan, este Jacobo es el hermano de Jesús. Ahora, quiero que me diga usted, antes de que Cristo resucitara, ¿cuál era la condición del hermano de Jesús, de Jacobo? ¿Era creyente? Era un incrédulo. ¿No se burlaba de Jesús? Juan capítulo 7 dice que se burlaba de él con sus otros hermanos y le decían, pues si de veras eres el Mesías, manifiéstate a todos en Jerusalén. ¿No se acuerdan? Que ellos mismos en Marcos dijeron, nuestro hermano está loco, está fuera de sí. Pero que Jacobo ahora sea columna de la iglesia de Jerusalén y que está entregando la vida por el mensaje de Cristo, es porque genuinamente Cristo resucitó. Después dice, después a todos los apóstoles se les apareció otra vez, verso 8, y al último, que es una evidencia muy grande, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Ahora, Saulo de Tarso, quien escribe esta carta, Pablo, es un testigo fuerte en cuanto a la resurrección, porque ¿quién era Saulo? Alguien que respiraba odio y amenazas en contra de Jesús el Nazareno. Alguien que persiguió el camino de Jesús pensando que su causa de vida era erradicar la fe cristiana. Se dice que cuando mataron al justo Esteban, ¿se acuerdan? Saulo era un joven, muy preparado ya en ese momento, quien tomó las ropas de aquellas personas que para no ensuciarse se las dieron y pudieron tomar las piedras con toda libertad para matar a Esteban. También Saulo dice que él arrastró a hombres y mujeres para que blasfemaran el nombre de Jesús. Y que Saulo diga, yo lo vi, yo estoy predicando, he dejado todo, lo tengo por basura, he dejado mi preparación, he dejado atrás mi religión, he dejado atrás mi linaje, y ahora yo doy la vida por el Jesús resucitado, porque yo lo vi cuando Él se me apareció en el camino hacia Damasco. Es una evidencia indubitable de que Cristo ha resucitado.
Por eso reitero en el inciso B, la naturaleza de los testigos de la resurrección. Esa es la evidencia que presenta Hechos. Pero hay otra evidencia de la resurrección en el libro de los Hechos, inciso C. Y el inciso C, esta tercera evidencia, tiene que ver con el testimonio del Espíritu Santo a través de los creyentes. Repito, el testimonio del Espíritu Santo a través de los creyentes. Es decir, cuando Pedro dicen, ¿saben? Vean por favor el 2:32 de Hechos y 33. 2:32 y 33 de Hechos. Noten aquí cómo se liga la resurrección de Jesús con el testimonio del Espíritu Santo en los creyentes. El mensaje de Pedro ante el sumo sacerdote. Vamos a leer desde el versículo 30, por favor. Después de que ellos dicen, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, lo cual le dicen al Sanedrín y al sumo sacerdote. No sé si usted entiende que cada vez que usted experimenta un milagro en su cuerpo, es decir, que su cuerpo sigue sano, que usted sale vivo de una tragedia de salud, es gracias al poder de la resurrección. Si no fuese por la resurrección de Cristo, no tendría hasta que Cristo resucitó. Pero vamos a platicar un poco de cómo la resurrección de Cristo en Hechos es el cumplimiento profético de las Escrituras. Mire, si yo le dijera hoy a usted, hermano, hermana, ¿o no? ¿Es un reto o no? No es tan sencillo. Alguien dígame una profecía, por favor, de que el Mesías tendría que resucitar. ¿Verdad que es complejo? Es complejo, hermanos, porque las profecías que hablan de la resurrección, a dos de los discípulos que van de camino a una aldea llamada Emaús, verso 13, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Sin embargo, dice el verso 14 que iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, díganme qué cosas. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, que no le creen a todo lo que dicen los profetas. Versículo 26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, que es la resurrección? 27, juntos. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todo lo que está escrito de mí, ¿en dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Versículo 45, ¿qué pasó cuando él les explicó esto? Entonces les abrió el 8 y 11. Vamos a darle lectura. Lo vamos a leer desde Hechos 2, ¿sale? Busquen Hechos 2. Ahí Pedro cita este salmo. Yo espero que usted realmente pueda aprovechar. Él es consciente de la resurrección, pero note lo que dice después. Porque no dejarás mi alma en el Hades. En otras palabras, no me dejarás en el poder de la muerte. No me dejarás bajo los efectos de la muerte, ni permitirás que fue dejada en la muerte, ni su carne vio corrupción. Esta es la primera profecía que cita Pedro como cumplimiento profético, que Jesús no fue dejado en la muerte, ni su cuerpo vio corrupción. Su cuerpo fue glorificado. ¿Ejemplos? Lázaro es uno. ¿Quién más? Elías resucitó a alguien. Eliseo también. Entonces, antes de la resurrección de Cristo, ya se habían dado casos de resurrección. Exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Subraye esa frase, exaltado. Cuando Jesús en el jardín, ¿se entiende? Cristo es el primero de la resurrección y ha recibido una naturaleza nunca antes experimentada por ningún otro hombre. Y esa es la misma naturaleza que nosotros vamos a experimentar. ¿Cuál es la base de eso? Verso 34. Porque David, es decir, Dios el Padre le dijo a Dios el Hijo. ¿Qué le dijo? Siéntate a mi diestra. Es la imagen del rey que comparte su reino con alguien más. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Repito, no solo la potestad que el primer hombre le entregó a quién,
a Satanás, ¿se acuerdan? Y con toda autoridad puede decir que como hombre, toda potestad le ha sido dada, no solamente en los cielos como Dios, sino también en la tierra como hombre. Dios lo hizo Señor y Cristo. Esta es la segunda. ¿Lo tenemos? Hechos 13. Vean por favor el verso 26. Antes de ir a la profecía, quiero contextualizar en el sermón de Pablo. Varones hermanos, Pablo pusieron en el sepulcro juntos, mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días. ¿Cuántos días? 40, a los que habían subido juntamente con él de Galilea, naturaleza. 34. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, todos juntos: os daré las misericordias fieles del Señor Jesús de Nazaret. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Veamos las misericordias fieles de David en esta profecía. Salomón está muerto, ¿se entiende? Y no es candidato para cumplir con esta descripción de tener un trono eterno delante de Dios. 14. Yo le seré a él padre. Aquí nace el concepto. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, fíjense del orden, Isaías 53:10, ¿no? Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ¿qué dice? Verá linaje. ¿Cómo verá linaje si está muerto? ¿Cuál es la respuesta? Resurrección. Cuando Abraham va a sacrificar a su unigénito, pregunto, ¿sí lo iba a matar o no? ¿Por qué? Porque él obedece a Dios en fe. Pero él sabía que Dios le prometió que de su linaje iba a llegar la bendición. Así que Abraham pensó, esto lo dice Hebreos 11, apostólica. Repito, número 4, en Hechos se nos explica que la resurrección de Cristo es la mayor esperanza de los apóstoles y también nuestra esperanza. Mira, hermano, nosotros somos muy débiles. Usted y yo tenemos una esperanza que es la resurrección, ¿se entiende? Nosotros podemos llegar a ser viejos, decrépitos, enfermos, mutilados, y sin embargo tenemos una esperanza que el Señor va a levantar este cuerpo humillante del polvo de la tierra, no importando, pues, no tan lejos de estos días. Debemos tener en cuenta que un día Dios los va a levantar del polvo de la tierra. A veces me preguntan, ¿y nos vamos a conocer? ¿Y nos vamos a poder abrazar, hermano? A ver, hermanos, acuérdense, cuando Jesús resucitó de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, ¿qué dice? Se me juzga porque hay resurrección. Y para usted o para mí, en el día que su corazón se pare y se cierren sus ojos, ¿qué es la muerte? Sino simplemente un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué es la muerte? Sino solamente colocarse los lentes a una realidad eterna que no podemos percibir. Y nos dicen, bueno, vamos a lanzar toda esta gama de autos de ciertos colores, pero todos son el mismo realmente. Pero hoy les presentamos el arquetipo, es decir, el cómo serán todos los autos que van a salir. A Cristo se le llama de otra manera, como aquí, con la diferencia de que el pecado ya no estará en nosotros y estaremos en la presencia de Dios de manera absoluta, superando por mucho la experiencia del huerto del Edén. ¿Se entiende? Superando por mucho eso. Y en ese sentido, cuando si Jesús resucitó, usted tiene que abandonar su vida en cuanto a su pecado. Si Jesús resucitó, ya no pierde el tiempo invirtiendo su vida en tesoros de este mundo. Si Jesús resucitó, entonces el tiempo resta. ¿Qué haremos? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros invocando el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Vean conmigo también Hechos 17:30, vamos a leer, en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando garantía a todos con haberle levantado